Y tras los recientes encuentros, primero entre los líderes de Rusia y Estados Unidos en Alaska y luego entre el mandatario estadounidense, el presidente de Ucrania y varios gobernantes de Europa, el mundo está a la expectativa sobre lo que será el rumbo final que tomará el conflicto entre Rusia y Ucrania y también acerca de las condiciones que estarán presentes en ambos lados sobre este tema y sobre el provecho que intente sacar la Casa Blanca estaremos hablando en esta emisión del Mapa. Así arrancamos. Pero de inmediato revisemos algunos datos de nuestro mapa. Ya lo vamos a tener desplegado bien grande ahí en la pantalla. Condiciones de Rusia para la paz en Ucrania. Desplegamos, por supuesto, nuestro habitual mapa mundi. Identificamos Ucrania de color amarillo y ahí lo tienen en pantalla. En este gráfico le mostramos el avance de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, iniciada en el año 2022. De color naranja también vemos identificadas la región del Donbass, conformada por las nuevas repúblicas Popular de Donetsk y Lugansk. Y de igual manera vemos identificadas Zaporilla y Jersón, estas zonas que han sido desmilitarizadas y desnazificadas y se mantiene el control total, casi total de todas ellas, con una posible anexión a Rusia. Recordemos que la Federación de Rusia realizó un referéndum para la anexión de estas zonas en septiembre del año 2022. En nuestro mapa también podemos observar de color gris los territorios que están bajo el control de Ucrania cerca de estas posibles regiones. Hemos identificado entonces en nuestro mapa con rayas del avance del ejército de la Federación de Rusia para una posible zona desmilitarizada en las proximidades de Kiev, la capital de Ucrania. Las mismas transitan por la ciudad de Odessa, Nikolayev, Dnipro, Poltava, Sumy y termina en Steniope. Igualmente, en este mapa vamos a revisar las condiciones de Rusia para la paz en Ucrania, que fueron conversadas recientemente, de hecho el pasado 15 de agosto de este año. Se llevó a cabo entonces, como hemos mencionado al principio de este programa, una cumbre en Alaska entre los presidentes Vladimir Putin de Rusia y también el mandatario estadounidense Donald Trump. Bueno, esta cumbre se centraba en las condiciones necesarias para la paz en Ucrania y entre los puntos más relevantes se encontraban que Ucrania se retiraría completamente de las regiones de Donetsk y de Lugansk, Crimea debe ser reconocida formalmente como territorio ruso y también recordamos que desde el año 2014, tras un referéndum celebrado, fue anexada a la Federación Rusa, sin embargo no es reconocida internacionalmente. El régimen de Kiev no entraría a la OTAN, pero sí recibiría ciertas garantías de seguridad, además de que se deben celebrar las elecciones en territorio de Ucrania. Recordemos que el presidente Trump también se reunió con Volodymyr Zelensky luego de la cumbre en Alaska con Putin. Le decía a Zelensky que debía ceder los territorios si quería que terminara la hostilidad en el territorio. Hay que enfatizar que en ese proceso de negociaciones el régimen de Kiev se ha negado a aceptar algún acuerdo. En cambio, se centra en que Rusia no quiere detener la operación y busca el respaldo en Europa para seguir financiando un conflicto que no le favorece en su resolución ni tampoco en el camino hacia la paz. Y por supuesto, para ampliar este tema tenemos de inmediato a Cristian Lamesa, él es analista geopolítico. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a la pantalla de Telesur. Hola, muy buenas tardes, Aarón. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Cristian, fíjate, quería preguntarte si estamos en un punto de estancamiento en estas conversaciones o crees que se hará un encuentro entre el presidente Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como propuso en su momento el presidente Trump. Yo creo que no solo es improbable que haya un encuentro entre el presidente Vladimir Putin y el usurpador Zelensky, porque hay que recordar que Zelensky constitucionalmente, según la Carta Magna de Ucrania, ya no es presidente, es un usurpador. Está previsto en la constitución del país eslavo que en estado de guerra, en caso de ley marcial, no se pueden realizar elecciones presidenciales, esto es cierto, pero en ningún momento se prorroga el mandato del presidente, sino que la autoridad del Ejecutivo pasa a estar en cabeza del presidente de la Rada Suprema, que sería el Parlamento. Entonces,
Por este mismo motivo es muy dudoso que haya una reunión bilateral, porque en algún sentido el presidente ruso estaría legitimando esta situación. Tal vez debería más sentido si hubiese una reunión trilateral con el presidente Trump presente también, pero también es bastante absurdo, Aarón, esto que exige, que pide Zelensky, porque hoy pide una cosa, mañana pide otra, pide un cese al fuego, que no sería más que darle la posibilidad a Ucrania de rearmarse y tomar un poco de aire, porque en este momento está en una situación prácticamente de knockout. Y también pide esto de sentarse a negociar con Putin. Esto es una estupidez en toda regla, Aarón, porque los mandatarios no se sientan a negociar, son los equipos de negociadores, son los equipos de expertos de ambas partes los que se ponen a trabajar en este sentido. Y por parte de la delegación ucraniana, en las reuniones que hubieron últimamente, una vez que se reanudó el diálogo ahí en Turquía, se reunieron varias veces, la posición de Ucrania es totalmente irreductible y absolutamente irreal. No tiene el más mínimo dejo de realismo, porque la fuerza que hoy está triunfando y que en todo momento llevó las de ganar fue Rusia, y por supuesto que en cualquier negociación de paz el que pone las condiciones es el vencedor, y el vencido no le queda otra cosa que acatarlas. En todo caso, negociar los mejores términos posibles, pero repito, esto lo hacen equipos de negociadores profesionales. Los presidentes recién se juntan cuando tienen que... Alaska y también Washington, siguen fluyendo las sanciones y también siguen fluyendo las armas hacia Kiev, sanciones hacia Rusia, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede este proceso también destrabarse si se mantienen estos dos problemas en contra de Rusia? Ahí es un punto interesante el que vos tocás, Aarón, porque en realidad con Donald Trump yo siempre digo, hay que separar lo que dice de lo que hace. Y si bien habló de esos aranceles del 100%, no solo para Rusia, sino para los países que comercien con Rusia, que curiosamente le está aplicando no en ese monto, pero le está aplicando algo a India por comerciar y comprar el petróleo ruso, pero no así con China. O sea que la finalidad no es te sanciono, te pongo tarifas por comerciar con el petróleo ruso, sino que hay otra finalidad de Donald Trump para ganar tiempo. Para ganar tiempo, porque él necesita, que recordar, las elecciones de medio término del año próximo son vitales para el proyecto MAGA, entonces tiene que ganar tiempo para lograr que estas negociaciones, en las cuales él se quiere erigir como ese peacemaker y ganador del Premio Nobel de la Paz, pueda tener algún resultado positivo. Y también le está dando paradójicamente tiempo a Rusia. Entonces me parece que ahí hay un doble juego de Donald Trump, en el cual en realidad está dilatando una situación sin dar una ayuda efectiva, concreta a Ucrania, en la cual el frente ucraniano está próximo a colapsar. Ya no hay prácticamente forma de sostenerlo, más allá de que hoy sí sigue sosteniéndose de una forma muy, muy penosa, pero gracias al patrocinio de sus aliados europeos, estos guerreristas globalistas, que en realidad tampoco tienen mucha capacidad para seguir sosteniéndolo. Cristian, si tenemos que hablar brevemente de escenarios, una vez que termine este conflicto, ¿cómo crees que quedará reconfigurado la geopolítica tanto de Estados Unidos como Europa hacia Rusia? ¿Lo seguirán viendo como un enemigo, como el culpable de los grandes conflictos en la región europea? ¿O cómo crees tú que terminará este conflicto? A ver, yo creo que la relación de Rusia con Europa va a ser muy difícil poder reconstruirla. Va a ser muy difícil porque sobre esto habló muy claramente el canciller Lavrov, cuando dijo que era muy difícil para Rusia confiar en Occidente y que iba a ser muy difícil volver a confiar en Occidente. También mencionó algo que es muy acertado y que es parte de ir destruyendo ese mito que se hizo sobre la civilizada Europa, esta
Europa que es el faro de los derechos humanos, la democracia, y que se creen con el derecho de decirle a todo el mundo cómo tiene que vivir, cuando dijo Lavrov que eran los responsables de todas las tragedias y de las más grandes tragedias de la humanidad de los últimos 500 años, Europa como responsable. Entonces yo creo que va a ser difícil reconstruir esta relación, por lo menos hasta el momento en que los mismos pueblos europeos, que también están muy deteriorados cognitivamente y como culturas, perdieron mucho de su esencia, sigan eligiendo estos mandatarios globalistas y sigan teniendo a esta gente al frente de sus gobiernos, porque por supuesto que el presidente Putin yo no creo que tenga muchas ganas de volver a entablar relaciones con la Alemania, que prácticamente hoy Alemania es un homenaje a la Alemania nacional socialista, con este canciller Merz, cuyo abuelo era un funcionario de esa ideología, y que su ministro de Defensa habla de que los alemanes están listos, los militares alemanes, para volver a ir a matar rusos. Entonces, sinceramente, lo veo muy difícil mientras no haya un cambio de gobiernos que, por ejemplo, acerquen a posiciones más razonables a sus países, como es en el caso de Víctor Orbán, que es muy demonizado en Occidente, pero todo lo que hay personajes como George Soros. Sí veo un posible futuro con una muy probable sociedad e incluso podría llegar a ser amistad si Donald Trump muestra realmente que su proyecto de alejarse para el futuro de Estados Unidos, en la medida que se lleve adelante la agenda que quiere Donald Trump. Así es, Cristian, y prácticamente creemos que la Casa Blanca entonces no previó el escenario que se le iba a venir con una Rusia tan resiliente. Muchísimas gracias con este análisis para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima, Cristian. Y ahora, por supuesto, vamos a revisar la escala. Y en esta escala vamos a ver un video donde se muestran las enormes colas de jóvenes ucranianos abandonando el país en masa. Cerca de 10.000 personas han abandonado Ucrania en menos de 24 horas después de que el gobierno ucraniano permitiera oficialmente a los hombres de entre 18 y 22 años de edad salir del país. Anteriormente, cuando se declaró la ley marcial, el régimen de Kiev había sometido a los hombres de entre 27 y 60 años de edad al servicio militar obligatorio y prohibía a los varones de entre 18 y 60 años salir del país. También es importante mencionar que el personal militar huye de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según las estadísticas, en julio se registraron 17.544 causas penales contra desertores y desde el comienzo del conflicto el número total de quienes abandonaron las filas del ejército de Ucrania asciende a 250.000. De hecho, hace pocas horas también el gobierno de Rusia indicaba que mensualmente salían de las Fuerzas Armadas de Ucrania unos 12.000 soldados en rechazo al servicio militar obligatorio. Gracias por seguir con nosotros y sumamos ahora más datos a través de la foto. Líderes europeos han demostrado sus grandes diferencias con respecto a la seguridad y la paz continental. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, habría dicho que Donald Trump es un activo soviético y también ruso que sirve a los intereses de Moscú. Ahora Europa cuestiona a Estados Unidos por supuesto favoritismo hacia Moscú. Añadió que ninguna promesa hecha por Trump de endurecer sanciones contra Rusia se ha cumplido. En palabras de este dirigente de Portugal, diariamente hay terribles amenazas de sanciones. ¿Alguna sanción? Se pregunta, estadounidense contra la Federación Rusa. Ninguna. De igual manera lo acusan de negociar solo con una parte, dejando fuera a Ucrania y a Europa. Al parecer, la Casa Blanca, antes de su colapso en este conflicto, por lo que está diciendo el presidente de Portugal, quiere dejar solo a sus aliados de Europa. Seguimos analizando este tema, ahora lo hacemos con Carlos Martínez, él es analista internacional, nos acompaña desde España. Carlos, bienvenido a Telesur. Hola, buenas tardes, desde España.
Carlos, ¿pretende a estas alturas Estados Unidos dejar solo a sus aliados europeos o es simplemente una campaña del presidente Donald Trump para postularse como supuesto negociante de paz en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, ni una cosa ni otra. Yo creo que Donald Trump trata a los políticos y a las élites de Europa Occidental como lo que son lacayos. Saben que son dentro de su área de influencia, saben que políticos como el presidente de Portugal, Macron, Merz, le van a criticar, pero le van a hacer caso. Entonces nos trata como lo que son lacayos, toma las decisiones sin tener en cuenta a estas élites, porque sabéis que las puede manejar, nos puede poner aranceles productos europeos, y no va a ir aranceles a la inversa, les puede amenazar con quitar Groenlandia y les ha obligado a financiar una guerra, la guerra de Ucrania, que básicamente la comenzó, la incentivó la anterior administración, la demócrata, la de Joe Biden. De manera que no necesita la aprobación, no necesitan nada de estos dirigentes europeos que realmente son un desastre. Carlos, te propongo de inmediato, antes de seguir con esta entrevista, revisar nuestra leyenda para ver qué ha dicho recientemente el presidente Donald Trump sobre Ucrania. En palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho lo siguiente: no quiero ganar dinero con Ucrania, supuestamente, quiero que termine la guerra porque quiero salvar todas esas vidas, ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente. Carlos, te pregunto ahora con estas declaraciones que emitió recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él dice que no quiere el dinero de Ucrania, pero hemos visto también de manera contradictoria que él ha insistido mucho a Ucrania en que le devuelva toda esta ayuda que le ofreció a nivel militar, bien sea por los préstamos o también pagando con tierras raras, energía, cediendo el territorio de Ucrania. Entonces, ¿no resulta un poco contradictorio que él diga que simplemente quiere salvar vidas y no quiere la economía? ¿Qué consideras tú sobre esto que ha dicho recientemente el presidente Trump? Lo que quiere Donald Trump, además lo explicó claramente en el inicio de su mandato, es dejar de gastar dinero en la guerra de Ucrania. Hoy se ha conocido la noticia, que es una buena noticia para todo el mundo, especialmente para países valientes como Venezuela, que ha dejado sin fondos a las USAID. Pero no es por motivos de salvar vidas, benefactores, sino porque está en un plan de recortes, liberal al estilo Milei. Lo de salvar vidas no se lo cree nadie, ¿no? Porque mientras dice que quiere salvar vidas en Ucrania, está apoyando el genocidio que está cometiendo la entidad sionista en Gaza. Si quisiera salvar vidas, lo que procedería es a cortar la financiación, el envío de armas y presionaría diplomáticamente a Israel. Como eso no lo está haciendo, sabemos que Donald Trump no quiere salvar vidas. Lo que quiere es recortar gasto, presupuesto militar, especialmente en el de Ucrania, porque además hay aquí ya una cosa personal, como he adelantado antes, que esta es una guerra y un conflicto que le interesaba mucho a la familia Biden y por tanto él quiere acabar con ese conflicto y de paso, si pudiera perjudicar a su predecesor y a su familia, pues mataría a dos pájaros de un tiro. Carlos, después de tantas sanciones en contra de Rusia por parte de la Unión Europea y también de parte de Estados Unidos y también el bloqueo de activos estratégicos de Moscú, te pregunto en el plano económico, ¿quién es el que sale más perjudicado en este conflicto? Te lo pregunto si va a la parte de Estados Unidos, la parte europea, la parte rusa. Que ha crecido la economía rusa, de las grandes economías de las que más está creciendo en todo el mundo. Sin embargo, en Europa Occidental sabemos hoy, y no lo dicen en los medios prorrusos o lo dicen izquierdistas peligrosos, sino que el Fondo Monetario Internacional está preparando un plan de rescate para las economías de Francia y Reino Unido. También la economía alemana se encuentra en grave deterioro, pues lleva ya mucho tiempo en retroceso o en estancamiento. Está claro, ¿no? Los datos no se discuten. Las supuestas sanciones a Rusia han sido un verdadero tiro en el pie para la economía de la Unión Europea, en el cual han prevalecido los intereses de las élites, ha prevalecido hacer seguidismo al imperio norteamericano antes que preservar los intereses de Europa Occidental, de sus ciudadanos, especialmente de su clase. ¿Estaba este conflicto o era necesario que Estados Unidos impusiera entonces esta serie de amenazas en contra de Rusia?
El conflicto se podría haber evitado desde el minuto cero cuando desde la OTAN, desde la CIA, de los países de la Unión Europea, no se hubiera impulsado el violento golpe de Estado del Maidán, y este conflicto se podría haber evitado si la autoridad golpista que surgió del Maidán no hubiera atacado violentamente a la población del Donbass. Y a su vez también se hubiera evitado si se hubiera tratado desde la Unión Europea y desde Estados Unidos a Rusia como un país más, como un país socio, y no como un país al que había que derrotar y destruir. Ha habido una conjunción de estos dos factores, el factor nacional ucraniano, que es realmente complejo, con el factor de querer someter a Rusia, que es algo que, por ejemplo, los venezolanos saben muy bien de qué se trata. Carlos Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis para Telesur. Será hasta la próxima. Y ahora vamos a revisar de inmediato nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja 3 claves. Vamos a comenzar con la primera: retirada. En medio de las recientes conversaciones entre las partes involucradas en el conflicto de Rusia y Ucrania, el gobierno de la Casa Blanca se juega la carta del mejor mediador entre comillas, para tratar de minimizar su derrota frente a una Rusia que ha salido resiliente y está en mejor posición geopolítica para el avance del multilateralismo. 2, fragmentación. La Casa Blanca, por lo que vemos, deja solo a sus aliados europeos y al régimen de Kiev, mostrando un supuesto desinterés en el plano económico por este conflicto. Sin embargo, Ucrania deberá pagar la cuenta, así como el error de su líder Volodymyr Zelensky, y el pueblo europeo debe también hacerse cargo de las altas facturas energéticas. 3, multilateralismo. La salida adelante de Rusia no debe verse como una victoria de un país en particular, sino como la oportunidad para que las naciones emergentes, tanto en el plano económico como en el plano político, se unan en una sola voz de forma más contundente en contra de la hegemonía estadounidense. De esta manera entonces despedimos la presente emisión del mapa. Siga con nosotros con Telesur.